Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Araítza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa. Buenas tardes, ya son las 6:30, sí, ya yo estoy aquí que no sé si es de día o de noche. Y un saludo a nuestros panelistas, el licenciado Miguel Hernández Vivoni. Hola. Saludos a Daitza para ti, para el licenciado Corona, a todos los radioescuchas de Borinquen Radio, los buenos demócratas, republicanos, democanos y repúcanos. Así es, licenciado Michael Corona, ¿estamos ready? Buenas noches, Adaitza. Buenas noches, licenciado Miguel Hernández Vivoni, a los radioescuchas de Borinquen Radio. Miren, hay muchas cosas que quisiera conversar con ustedes en el tiempo que tengamos, ¿verdad? Pero cuando uno lee, por ejemplo, que hay una cantidad de puentes que se fueron ahora con Fiona y que todos eran temporeros, y uno dice, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? 2017, huracán María, estamos en el 2022, llegaron miles de millones de fondos federales para reconstruir nuestra isla, nuestro terruño, la colonia, el territorio, como lo quieran llamar, y sencillamente todo estaba puesto con parcho. Soplaron un poquito y cayó un poco de lluvia y ahí nos dimos cuenta nuevamente lo de siempre. Nos cogen de lo que no somos, pero ellos creen que nos cogen. Y la naturaleza se encarga de darnos en la cara. Las verdades nos las restriega. Un poco de lluvia y un poco de viento nos dejaron saber, adiós, ¿qué pasó ahí? Mira, eso era que temporero, o sea que no, todo eran parchitos. Miguel Hernández Vivoni, empiezo con usted. La realidad es que lo que nos demostró Fiona es la fragilidad de toda la infraestructura de Puerto Rico y que después de 5 años del huracán María, de haber recibido una asignación de multibillonaria del gobierno federal, no se ha podido reconstruir en Puerto Rico esa infraestructura al nivel que se esperaba. O sea, no tenemos, como tú muy bien dices, son parchos, muchas cosas que eran temporeras, y vemos que ha sido, podemos poner la responsabilidad compartida entre muchos actores. Obviamente la responsabilidad principal cae en el gobierno de Puerto Rico y en el liderato que tanto de los alcaldes como del gobierno central, que no han podido lograr que el gobierno federal trabaje de manera más rápida, porque sabemos la burocracia que existe en el gobierno federal, pero también aquí, luego de todos esos problemas que tuvimos a un inicio después del huracán María, con los proyectos, con FEMA y con las distintas agencias federales, la realidad es que no estaban listos para que esos proyectos salieran a subasta. No había un plan definido de corto, mediano y largo plazo. Y pues, lo que hemos visto con estos eventos atmosféricos y lo que pasó con los terremotos es la fragilidad de nuestra infraestructura, una infraestructura viejísima, que la naturaleza ha dicho, mira, el tiempo de esa infraestructura pasó hace muchos años, ustedes no se han puesto al día y la realidad es que siguen poniendo parchos y no vemos algo a largo plazo que me preocupa muchísimo, porque la cantidad de dinero que hay asignada es suficiente para reconstruir a Puerto Rico entero. Entonces, cuando uno lee este titular, larga espera para sustituir los puentes modulares, varias de las estructuras que el huracán Fiona destruyó eran temporales, instaladas tras el paso de los ciclones Irma y María. O sea, el titular nada más me causa indignación. Imagínate el resto del contenido. Michael Corona. Ay, Dios mío. Bueno, esto no es un problema nuevo, es un problema bastante antiguo. El gobierno, según yo lo veo, tiene varias áreas, pero hay unas áreas que le tocan al gobierno exclusivamente. Yo que soy un creyente en el capitalismo y la empresa privada, tengo que conceder que hay 2 áreas que el gobierno tiene que dedicarse porque le tocan al gobierno. Una es la infraestructura. Cuando digo infraestructura me refiero a carreteras, a los puentes, a todo el andamiaje de comunicación, ese tipo de cosas, pues le corresponde al gobierno. Lo otro que le toca también es la seguridad pública. El gobierno tiene que responsabilizarse por la seguridad de sus ciudadanos
y hacer valer que los derechos constitucionales de los ciudadanos sean protegidos por la policía y las agencias de seguridad. Habiendo dicho eso, el gobierno tiene una posición secundaria, aunque Puerto Rico la tiene primaria, porque el gobierno está en todas partes, de brindar educación y brindar salud. Digo secundaria porque la comparte con la empresa privada y verdaderamente al paso que va en esas dos funciones secundarias de educación y salud, pues básicamente no se puede confiar en ellos tampoco. Así que la gente está adoptando nuevas posturas de, por ejemplo, en la educación, de no mandar sus hijos a las escuelas públicas. Y en las cuestiones de salud, pues tienen que buscarse sus propios médicos y ese tipo de cosas. Así que el gobierno de Puerto Rico ha sido un fracaso total los últimos 50 años. Empezó muy bien en los años 50 porque no había nada que fuera una infraestructura fuerte y ciertamente al construirla, pues entonces estaba muy bien porque no, algo que no existía antes, pues lo hicieron y lo masificaron. El gobierno de Puerto Rico tuvo éxito en masificar los servicios básicos. Eso no hay duda. Pudo poner el servicio eléctrico en toda la isla, que no pasa en muchas de las islas del Caribe. Pudo poner el servicio de agua potable a nivel masificado en toda la isla. En Puerto Rico la gente está acostumbrada, al contrario a otros lugares, a tener servicio de electricidad y está acostumbrada a tener agua potable. No es una cosa que es un lujo, no es, o sea, la gente no va al río a lavar las cosas y ese tipo de cosas que antes que se hace en muchos países y en Puerto Rico no se hace. Una vez se hizo esa masificación, como dice Miguel Hernández Vivone, licenciado, está el problema del mantenimiento o la falta del mantenimiento de esa infraestructura. Y esa falta de mantenimiento y la falta de modernizar lo que ya existía ha creado este desastre. Yo en los fenómenos atmosféricos, yo opté por utilizar mis recursos para uno tratar de suplirse uno mismo a los servicios básicos. Y creo que mucha de la clase media de Puerto Rico está en esa misma situación. Yo a raíz de estos huracanes, pues yo compré una planta eléctrica que me prende toda la casa, que la puedo utilizar por 2 o 3 días en lo que vuelve el servicio si es que regresa. Y obviamente una cisterna para poder suplir las necesidades de mi familia durante el tiempo que no haya agua. También añadí un ítem adicional que fue el hotspot, porque como estamos viviendo tanto en esta era de Wi-Fi y de comunicación, por lo menos mi experiencia es que tan pronto se va la luz, se va el cable TV, se va el Wi-Fi y uno se queda básicamente incomunicado. Así que uno suple todas las áreas uno mismo, con una carga económica terrible y un gobierno que se pasa poniendo multas e impuestos y no provee los servicios. Esto verdaderamente es un desastre. No se puede esconder. Esto es un desastre. Las plantas eléctricas de Puerto Rico están anticuadas, no se le da mantenimiento. Las fuentes de agua en Puerto Rico también son antiguas, no se le da tratamiento y entonces crea toda esta situación. Yo vi en este pasado huracán, por lo menos mi experiencia fue más mala con el agua que con la electricidad, aunque suene eso increíble. El servicio de agua se perdió por 4 o 5 días. En cambio, la electricidad me llegó a los 2 días. Eso quiere decir que hay unas señales allí que el servicio de agua pues, está también en una crisis terrible. Y eso no es bueno. Los servicios privados de televisión y de Wi-Fi se cayeron completos. Así que no es un fracaso nada más del gobierno, es un fracaso también de la empresa privada. Pero ciertamente para todo lo que cobra el gobierno a la gente que trabaja, este servicio ni de agua, ni de luz, ni cualquier otro, es decir, no es aceptable. Pero por otro lado, tampoco yo puedo aceptar la politiquería de los grupos de izquierda, de los grupos comunistas, de quererle echarle la culpa nada más a este momento histórico, olvidarse del pasado y entonces querer soluciones rapiditas cuando ellos no hacen nada al respecto. Así que hay que poner el balance entre la realidad y el hecho de que hay una gente tratando de sacar provecho político de esto. Y ciertamente eso es inaceptable y yo lo repudio completamente. Y veo y leo los comentarios y muchas veces son idioteces porque es que lo son. Y son personas que verdaderamente están politiqueando y no han vivido una realidad. Cada vez que aquí, aun cuando aquí no hay tormenta, aquí el servicio de luz
no se sostiene. Esto no tiene nada que ver con Luma. Luma llegó el otro día. Esto es un proceso histórico que se ha caído el sistema gracias al gobierno. Y definitivamente cuando hablamos del puente de Arecibo, que fue uno de los que se cayó, los puentes de Utuado, por ejemplo, que representó el de Utuado, fue un costo de 1.5 millones en materiales, en mano de obra e instalación. Estamos hablando de 4 millones del puente de Naguabo, que también se fue a pique. La subasta va a salir, dice, más de 6 años después de María, etcétera, ¿verdad? Y entonces el puente de Salto Arriba, que tenía pautada para el 2024, pues ahora, ¿qué les puedo decir? O sea, es como que uno lee todo esto y le da taquicardia. Pero entonces, si nos vamos a este otro tema, donde Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico, le solicitó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una dispensa de la ley Jones para que lleguen las barcazas con combustible, y toda esta, no quiero usar ninguna palabra peyorativa o despectiva, déjame controlarme, todo este show mediático de que si era una bandera extranjera, que si la barcaza salió de Texas, que si estaba autorizada a llegar, que si se iba a tener que ir y no puede entregar el diésel, que si quisiera entregar el diésel no hay las embarcaciones, el transporte para moverlo, etcétera, etcétera, y más, etcétera, que si bajo Donald Trump inmediatamente sí hizo lo que tenía que hacer con la ley Jones y ahora no ha pasado nada, que qué pasó con el Partido Demócrata, el de Miguel Hernández Vivoni, él es el que nos va a hablar ahora. Que el gobernador y todo, o sea, y yo, obviamente, yo tengo aquí los que pueden hablar con mucho cariño. Vamos contigo, Miguel Hernández Vivoni. Solo para aclarar, el presidente Jones dio una dispensa por 10 días y no vino ningún barco, no vino nada para Puerto Rico. La ley Jones Pero la dio. No, claro, no, definitivo, pero no llegó nada. No resolvió. No es culpa de él. La ley Jones es lo que le llaman la ley de la Marina Mercante de los Estados Unidos, que fue promulgada después de la Primera Guerra Mundial. Es una ley que se hizo a los efectos de crear una Marina Nacional fortalecida la economía y específicamente que pudiese utilizarse en tiempos de guerra. Y lo que obliga es que los barcos que van a transportar carga entre puertos americanos tienen que ser barcos con bandera americana y que la tripulación, creo que es el 75%, tiene que ser ciudadanos americanos. Eso es básicamente para seguridad nacional mantiene, aquí puede llegar cualquier barcaza. Si viene de China puede entrar aquí. Eso no es, aquí hay gente que entiende eso malísimo, pero pueden venir. Lo que no pueden es salir de Estados Unidos. Porque no entienden de ese tema. Por eso es que yo digo, como periodista, y lo digo o sea, trato de ser empática, usted no hable de lo que no sabe. Y yo, por ejemplo, como periodista, yo modero un programa y yo no me pongo a hablar de lo que no sé. Yo le pregunto a los que saben. E inclusive los que saben a veces me dicen, de este tema no tengo la información, te la brindo después, la voy a buscar y te la traigo. Pero no se ponen a tirar de la baqueta. Entonces aquí hay un sinnúmero de personas que han hecho unos posts por Twitter, por Facebook, Instagram, que han creado una conmoción y son 4 disparates que a mí me da vergüenza ajena, porque están en mi profesión y así no se puede crear noticias solamente por los malditos likes por internet. Vamos a respetar, por Dios. Mira, esa barcaza que salió de Texas no venía para Puerto Rico, iba para otro lado. Entonces, vino alguien que quiso aprovecharse de la situación y dice, mira, a ver si podemos vender algo allí en Puerto Rico que hace una falta. Pero aquí aplican leyes, Dios mío, pues hay que pedir una dispensa. Esa es la realidad. Y el gobierno federal tiene que proveer esa dispensa. Y no es tan sencillo de que, pues sí, que dale que entre. Hay que saber de dónde viene, para dónde va, quién es la gente que está allí. Aquí son problemas de otras leyes. A vender. todo esto lo tienen que evaluar. Sí, entonces la gente dice, no, que eliminen las leyes de cabotaje. Mire, eso es un negocio y las rutas tienen que ser costo efectivos para todas esas compañías. Y la realidad es que Puerto Rico sí importa mucho, pero aquí no se exporta, así que saldrían esas barcazas vacías de Puerto Rico. Y eso suple la Marina Mercante, ayuda en ese sentido, porque aunque salen vacías de Puerto Rico con poco cargamento, la realidad es que ayudan a mantener ese tráfico a Puerto Rico. Que la Marina Mercante de los Estados Unidos es la marina más cara del mundo. Sí,
puede ser que sea la más cara del mundo, pero suple unas necesidades al pueblo puertorriqueño, a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, y esa es la realidad. Esperamos a ver si el presidente Biden puede dar esa excepción, esa dispensa, aunque sea por 2 días, y esa barcaza puede entrar a suplir el diésel que tiene. Obviamente ya hablaron de que el diésel no necesariamente es para la gente que está esperando para poder llenar sus plantas. Ya explicaron que la mitad va para un concesionario de energía eléctrica, otros van para otra cosa. La gente ya está haciendo fila, y en realidad que eso no es para eso. Y entra y es que es para el gobierno y no es para la gente. Si es para la gente es que el gobierno... No, esto es una tragedia. Aquí me escriben que hay un apagón general en el área metro. Yo estoy para que el compañero Lajara verifique si esta noticia es real mientras nosotros seguimos aquí hablando. Vamos con el turno del licenciado Michael Corona. La verdad que este tema pues siempre le da a uno la tentación de ponerse a echarle la culpa al presidente Joe Biden, o de echarle la culpa a los demócratas, o hablar de otras cosas que en realidad no me parecen propias. Digo, uno tiene esa tentación de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Creo que lo que ha dicho el licenciado Hernández Vivoni es totalmente cierto. Aquí, para que la gente lo entienda, ya lo dijo, pero yo lo voy a repetir. Aquí lo que se prohíbe es que venga una barcaza de matrícula extranjera, y cuando digo extranjera, me refiero a una barcaza que no tenga la matrícula de los Estados Unidos de América. Digo extranjero porque como aquí ciertos medios y los independentistas y los comunistas se pasan hablando de los conciudadanos de los Estados Unidos como extranjeros, pues quiero dejar claro que extranjero significa una persona que no sea de Estados Unidos. Esa barcaza no puede venir de un puerto de los Estados Unidos. Si ya atracó en un puerto de los Estados Unidos, en este caso la barcaza atracó en Texas, en la costa de Texas, pues no puede venir a Puerto Rico. Tiene que venir, el producto que he dejado en el Texas tiene que venir en un barco o barcaza de matrícula de los Estados Unidos. Esa es y como ya estaba en Texas, no podía venir directo aquí, porque esa es la ley que hay en los Estados Unidos, y se hace, como bien dijo el licenciado Hernández Vivoni, proteger a la marina mercante por cuestiones de seguridad nacional, cosa de que si un día una potencia extranjera que tiene muchos barcos decide que van a cerrar los puertos de los Estados Unidos, eso no ocurra, ese tipo de cosas. Así que el transporte de un barco extranjero, como dice el licenciado Vivoni, puede venir un barco chino directamente a Puerto Rico, eso no es ningún problema. Lo que no puede hacer es atracar en un puerto de los Estados Unidos, otro puerto de los Estados Unidos, entonces venir aquí. Esa es la situación, es sencilla. Es una ley que viene de 1920 y ya tiene allá un siglo. Esto no es una ley nueva, y es parte de cómo una nación defiende sus puertos, sus aeropuertos y la gente que transporta, y su mercado de personas que deben estar en la marina mercante. Eso es todo. Esa embarcación no vino aquí porque nos quiere mucho, ni porque tiene mucho cariño, algo sentimental con Puerto Rico. Vino aquí porque se enteró que había pasado el huracán. Ellos querían vender su producto. Y están tratando de darle la vuelta al asunto, y por eso quieren llegar aquí. Ellos no tenían intención de venir aquí originalmente. Así que esta imagen que han dado ciertos medios de que si esa barcaza no llega aquí nos vamos a morir, todo es absurdo. Totalmente absurdo, y es politiquería. Y es politiquería pura y simple. Si la barcaza no llega, no se va a caer Puerto Rico. Si la barcaza llega, no todo el mundo va a llenar los tanques de diésel. Eso no va a pasar así. Depende a quién se la venden. Y obviamente se la van a vender a una empresa con capacidad económica para resolverlo y para entonces poder repartirla. Así que toda la semana han estado en esta ñoñería, y me parece a mí que es absurdo, y todo lo que uno ve son las tomas por el helicóptero de la barcaza. Lo importante es que llegue aquí. Eso no tiene ninguna importancia. Pero me parece a mí que es parte de una campaña consciente de ciertos sectores, especialmente los sectores de izquierda socialista en Puerto Rico, de dictar a Puerto Rico como un desastre, como que Puerto Rico está a punto de hundirse,
Pues claro, para ellos seguir su agenda de tumbar el gobierno, que es lo que ellos están detrás todo el tiempo. La respuesta del gobierno a este huracán no ha sido excelente, pero tampoco ha sido la peor. Creo que están energizando un 70% en cuestión de 7 a 10 días. Pero si, sabíamos que se iba a ir la luz porque es que el sistema de electricidad es una porquería en Puerto Rico. Eso no es por este gobierno actualmente. Esto es una cuestión que viene arrastrando de muchos años. Así que esa proyección que quieren hacer, y entonces están entrevistando gente que no tiene luz, que no tiene agua, como si esto fuera una cosa que no es extraordinaria, no es más que una agenda política contra el gobierno actual. Y hay que verlo como es. Y yo lo veo como es. Y la verdad que no estoy impresionado con la cobertura que se está haciendo. Y están en preparación de hacer algún tipo de manifestación. Imagino que en el área oeste, donde la gente está más afectada, para empezar a sacarle, porque estas son la gente que no hacen nada, pero se sientan a criticar. Y me imagino que lo harán y entonces ciertos sectores de la prensa lo cubrirán y será algo bien dramático, pero no tiene ninguna importancia. Solo para resaltar algo que dijo el licenciado Corona, que es muy importante, de la protección que se está haciendo a través de la Marina Mercante, es que esto es una industria que está dominada por países asiáticos, por China, Japón, Corea, las Filipinas, Taiwán. Y si tú no proteges esa industria, como muy bien dice, una de estas potencias dice, no voy a transportar nada y no vamos a tener ese intercambio que está importante de cargamento. Y precisamente ese es el detalle. Cuando uno va a hablar de este tipo de temas como Marina Mercante, la ley Jones, estamos hablando de cuáles son las reglas de juego. Pues mire, busque la información correcta antes de disparar una noticia que lo que ha hecho es provocar un sinnúmero de memes, crear unas angustias innecesarias y una clase de pataleta que ni les cuento. Bueno, hay un tema, porque sé que voy a quedarme más rato con el licenciado Michael Corona, porque Miguel Hernández Vivoni tiene otro compromiso y saben que hoy por la conferencia de prensa del gobernador entramos más tarde. El tema de la jueza Laura Taylor Swain, mañana tiene una vista, están trabajando con el asunto de los bonistas y la información que nos dieron aquí en el programa, inclusive el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, es que en un momento dado la Junta no tranza con lo que está pidiendo los bonistas, que es que extiendan la deuda a 60 años y que Puerto Rico siga pagando por ahí para abajo por futuras generaciones. No quieren los recortes de 35 o el 40% y quieren pues un field day todo para ellos, nada para acá. Así que la Junta está trancada a la banda, el gobernador pues también tiene lo suyo y la jueza Laura Taylor Swain va a tener una vista de lo más interesante mañana por Zoom. Pero nosotros estamos en el panel Demócrata versus Republicanos, estamos hablando de una situación en que tenemos un gobierno, pero tenemos una junta por encima por las situaciones de cómo nos portamos tan y tan bien, y se robaron aquí hasta los clavos la cruz y administramos mal, hicimos fiesta, varios gobernadores, administradores y todo el que quiso hacer fiesta y nadie les dijo nada, pues entonces ahora tenemos que recoger vela y estamos viviendo una incertidumbre que no se la deseamos a ningún otro territorio o país del mundo. Puerto Rico es único en todo, esto es Macondo y aquí estamos. Miguel Hernández Vivoni. Mira, mañana es muy importante esa vista, como tú bien estás planteando. La jueza extendió en 3 ocasiones lo que era ese proceso de mediación entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta, el comité de bonistas no asegurados, la gente de retiro, los de la UTIER que estaban también involucrados ahí. En 3 ocasiones ya se ha extendido el periodo para negociar y realmente no se ha podido llegar a un acuerdo porque todo el mundo está jalando para su lado y los bonistas no quieren un recorte como hubo el recorte en las obligaciones generales o los famosos GOs. Ellos están buscando que sea un recorte menor y están planteando que el acuerdo de fideicomiso o el Trust Fund de 1974 de energía eléctrica protege y garantiza esos bonos que, a diferencia de los GOs, son bonos de ingresos especiales o lo que llaman Special Revenue Bonds, y están ligados a lo que son las ganancias netas de la autoridad. Ahora mismo la autoridad está con unos problemas grandes operacionales, tiene problemas para lograr poder sustentarse ellos mismos. Así que lo que es la ganancia neta es cero, entonces tendrían que aumentar esa tarifa a unos niveles insostenibles, porque realmente no habría forma de poder pagar esos bonos y que se puedan pagar las operaciones de la autoridad.
que mañana me imagino que la jueza estará tratando de alar un poquito las orejas de alguno que otro, a ver qué puede lograr, si se puede hacer algo adicional. Si no, se irá al litigio a ver cómo vamos a poder terminar con quién podrá lograr tener al fin y al cabo el mayor beneficio de este litigio. Pero al fin y al cabo nosotros el pueblo somos los que vamos a salir tranquilados, porque como te digo, van a tratar de hacer que se eleve la tarifa a unos niveles insostenibles para poder pagar esa deuda, y realmente lo que va a hacer es que todo el mundo va a moverse como el licenciado Corona a buscar otras fuentes de energía. Eso va a seguir disminuyendo los recaudos de la Autoridad de Energía Eléctrica y eventualmente no va a haber a quién cobrarle lo que está pasando en la energía eléctrica. ¡Qué barbaridad! Gracias. Vamos a una pausa y regresamos en breve, amigos. Este es Directo al Punto. Seguimos en el panel Demócrata versus Republicanos. Está con nosotros el licenciado Michael Corona. Ya Miguel Hernández Vivoni se despidió por la noche de hoy y le toca el turno de hablar sobre la jueza Laura Taylor Swain, lo que tiene ante sí en el día de mañana en la vista en el Tribunal Federal. Adelante. Bueno, yo te tengo que confesar que yo no estoy bien pendiente al caso de quiebra. Yo sí sé que yo sé la dinámica que se está dando. Puerto Rico, en vez de seguir la disposición constitucional de la Constitución de Puerto Rico, que dice que uno no puede gastar más de lo que recibe en términos de lo que entra al fisco, se puso a gastar por encima de lo que recibía. No, los gobernantes hicieron caso omiso a la disposición constitucional de que el presupuesto tiene que estar cuadrado y que eso significa que si no tienes suficiente ingreso tienes que cortar el programa. Y por conveniencia política nadie le hizo caso a esa disposición que dice la Constitución y que hay que hacerla. Nadie le hizo caso, siguió subiendo la deuda y obviamente eso tiene un efecto sobre el mercado de bonos. Los mercados de bonos son las personas que le prestan, las personas o entidades que le prestan al gobierno, ya sea que le prestan al gobierno federal o al gobierno de Puerto Rico, a un gobierno estatal, lo hacen a través de bonos. Y esas personas esperan que se les pague lo que prestaron y esperan que pague al interés que ellos pactaron con el gobierno. Y en estos momentos pues tienen una negociación con el gobierno, específicamente tiene mucho que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, que está quebrada ya hace bastante tiempo. Y ellos están pidiendo que se les pague la totalidad de la deuda, como es natural, eso es un interés. Y entonces hay una juez federal por el medio. Y entonces la Junta de Control Fiscal, que es la que representa a Puerto Rico en esto, aunque no, o sea, que es una entidad federal, pues está buscando cómo Puerto Rico puede cortar sus gastos y a la misma vez salir de esta quiebra. Así que en esa dinámica, la jueza Taylor Swain va a tener que tomar una decisión. Si no se llega a un acuerdo, esas decisiones van a ser todas dolorosas. Y cuando digo dolorosas, no me refiero a las personas que tienen en sí poder ni nada de eso. Me refiero a nosotros los contribuyentes, porque se van los servicios van a subir de precio, y entre ellos el servicio de energía eléctrica. Y a fin de cuentas, pues nosotros terminaremos pagando, como siempre pagamos, por los errores del gobierno. ¿Cómo termina esto? Pues no se sabe. Yo no pretendo entrar aquí en detalles. Hay abogados que se dedican a seguir este caso o que conocen de eso. Yo no. Tengo que admitir que no sé mucho de eso. Pero sí sé esto básico, que un gobierno que se dedica a gastar como ha gastado el gobierno de Puerto Rico ha perdido su crédito. Y para recuperarse va a requerir muchísimos esfuerzos. Y entre ellos, cortar servicios básicos y otras cosas. Los políticos aquí no quieren hacerlo y quieren hacer pensar a la gente que ellos están defendiéndolo cuando ellos saben que no hay la capacidad económica para hacer unos programas que están haciendo ahora mismo, como hicieron ahora la reforma laboral. Ellos siguen ese juego porque es fácil echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal, echarle la culpa a los bonistas que prestaron dinero, y entonces políticamente, pues para ellos eso es una cosa inteligente. A fin de cuentas, lo que sabemos, aunque sepamos un poquito de esto, sabemos que es una tomadura de pelo del gobierno y de los políticos en particular, que no han sabido controlarse en sus gastos, a pesar de que tienen un sistema contributivo aquí que nos exprimen todos los días,
con unos impuestos terribles que no se ponen en ningún otro sitio y con todo el dinero que le entra del contribuyente, no saben administrar. El tema de los conservadores, que llevamos tiempo diciendo que el asunto del cambio climático y el globalismo les iba a costar caro a 2 o 3, pues vimos como Boris Johnson tuvo que renunciar a ser el primer ministro allá en Reino Unido. Vimos cómo las elecciones del domingo arrasó el Partido Conservador y por primera vez tiene a una persona a la cabeza que su campaña fue estrictamente hablar de la familia, la iglesia y el respeto a las libertades y a los derechos, y con eso ella ganó abrumadoramente. Pero ya la prensa internacional y de su país estaban hablando y comparándola con Mussolini, comparándola con qué sé yo qué, cuánta gente más, y que ella, eso era ultraderecha, eso era lo peor que iba a pasar. Y obviamente ella también trabajó la campaña de la migración. Así está en remojo el de Holanda, está en remojo el de Canadá, y hay 2 o 3 igualmente en Australia, que el pueblo, cuando vio todo lo que pasó a raíz también de lo de las vacunas y todas estas cosas, estos 3 temas, vacuna, cambio climático y todo esto de la Agenda 2030, puso a mucha gente con la piel de gallina y empezaron a tomar otras decisiones. En Latinoamérica se han ido a la izquierda, pero en otros lugares están tratando de zafarse, inclusive en Suecia, unas elecciones que hubo hace poco que sorprendieron al mundo entero también. Me gustaría una reacción tuya. Me parece que la noticia más importante fue la elección en Italia. Estuvo claro que fue una barrida de las fuerzas del Partido Conservador Italiano, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es algo que tiene que ver con fortalecer la familia, tomar control de la frontera, reforzar los valores culturales y familiares, y eso es algo que viene en ascenso. ¿Por qué viene en ascenso a nivel mundial y va a tocarle a Estados Unidos, va a tocarle a todos los otros países? Bueno, eso se debe a varias cosas. Primero, el tema de las vacunas y del COVID. ¿Verdad? La líder del partido de derecha es Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Primera ministra en Italia, y pues ya están todos con los, como digo yo, con los pelos de punta histéricos, buscando todos los motes para ponerla y desprestigiarla, y dicen que no dura 1 año en el poder, porque ella viene ahora a hacerle daño a los migrantes y que va a destruir la nación y que hay que pararla, y todavía no ha juramentado. Sí, ella ganó por un amplio margen. Ahora el sector liberal, socialista, comunista de Occidente ha empezado una campaña contra ella, comparándola con Benito Mussolini, y unas comparaciones absurdas de que ella es una fascista. Todo eso es falso. No es nada correcto. Lo que se está haciendo, se está creando una campaña a nivel internacional para restar la efectividad de este movimiento, porque ellos se sienten amenazados porque ganó por un margen tan y tan grande que tienen miedo de que esto empiece a correr por toda Europa y llegue a todos los países modernos. Así que yo entiendo la histeria. La histeria es que es la primera vez que la derecha gana en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, los tiene, pero de una manera que ellos no pueden entender que fallaron, le fallaron a su gente, que le reclamaban en las calles. ¿Cuántas semanas estuvieron ellos en las calles? Igual que en Francia, en otros lugares reclamándole, oye, esto no va bien, esto no pinta bien. Ellos seguían. Pues mira, tú tanto estás llevando a la gente contra la pared, ahí los tienes. Exacto, y en Italia, como tú bien dices, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista y los partidos socialistas fueron los que gobernaron sin parar. Es decir, el movimiento comunista italiano ganó muchísimas elecciones y los socialistas, los llamados socialdemócratas también. Así que es un país que ahora está en un cambio fundamental, y tiene que ver esto, yo creo que en primer lugar con lo que has mencionado, el tema del clima, de la cuestión del cambio climático, que le llaman los socialistas cambio climático, y la cuestión de las políticas que se llevan a cabo con relación al COVID. Y esas políticas fueron una enorme tomadura de pelo, donde se logró cerrar las economías de todos los países, encerrarla a la gente, que la gente renunciara a sus libertades a cambio de un miedo a un virus. Se cortaron todas las posibles tratamientos alternos para salvar vidas, como la ivermectina y como la
no me acuerdo el nombre, hydrochloroquine, que le dicen, y todos esos tratamientos que eran tratamientos de medicamentos ya aprobados desde hace muchísimos años, pues fueron demonizados como que hacían daño, con tal de permitir que este grupo de billonarios pudieran poner una vacuna experimental. ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Porque si había un tratamiento alterno que fuera efectivo, no podían utilizar la cuestión de que era un tratamiento de emergencia y por lo tanto estas vacunas experimentales no las podían traer porque existía un tratamiento alterno. El uso de emergencia se refiere a que no hay más nada. Y en la medida en que había algo más y que había doctores, médicos en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, diciendo que había otros tratamientos que se podían utilizar, lo que le llaman off-label, pues creó un pánico entre Bill Gates, que es el gran mogul de las vacunas, y el grupo de Soros, y el grupo que quería llenarse los bolsillos con estas vacunas. Eso fue acompañado de un sistema de cierre de la economía, de encerrar a la gente, de que la gente se acostumbrara a renunciar a sus libertades, y eso creó un enorme resentimiento a nivel mundial. En Puerto Rico quizás no se dio cuenta porque aquí la gente pues, es bastante conforme y todavía hay gente aquí usando mascarilla. Usted va a Europa, va a Estados Unidos, prácticamente nadie usa mascarilla y la gente se está dejando de vacunar con la vacuna esta del COVID. Pero en Puerto Rico eso no se da cuenta, pero eso ocurre en el resto del mundo. En hospitales ahora mismo una persona que estaba haciendo la denuncia que no la dejaron entrar para estar con su mamá por la situación de las vacunas y la persona estaba en intensivo y no la dejaron estar y estaba histérica y llamó a los medios y trató de buscar ayuda. Yo digo, pero ¿y qué pasó? ¿No se acabó la pandemia? ¿Siguen con el julepe? Lo que pasa es que en Puerto Rico también está la combinación de que hay un montón de fondos federales, que hay mucha gente guisando de esos millones de dólares y por eso se ha quedado mucho de eso. Uno de los grandes crímenes de todo esto fue precisamente hospitalizar a las personas, no permitir que los familiares entraran a velar el tratamiento, porque el familiar que está en el hospital no solamente está ahí para velar a su familiar, está ahí también para fiscalizar el tratamiento que le dan, entre otras cosas, y para acompañarlo desde un punto de vista emocional, de que se sienta segura la persona. Y uno de los grandes crímenes fue aislar a esas personas allí y fue parte de la política. Todas estas cosas en el resto del mundo se fue más represivo en Nueva Zelanda, se fue bien represivo en Australia, en Canadá, pero ya está empezando a verse la reacción. Y la reacción es que estos gobiernos van a caer, porque la gente se dio cuenta que era una farsa, que todo lo que hicieron lo hicieron por lucro, que no había necesidad de cerrar la economía ni encerrar a todo el mundo, y ahora van a pagar el precio político los que le mintieron a la gente. Eso llegará eventualmente y ya me parece que ya llegó a Estados Unidos, se va a ver en las elecciones de noviembre y me parece, como tú bien has dicho, que uno a uno los países europeos van a ir cambiando sus gobiernos a unos gobiernos más conservadores y en Europa es así, una vez viene uno, va a caer el otro y así sistemáticamente. Por eso es que están tan histéricos con la elección de Meloni en Italia. Otro tema que tenemos es que, nuevamente el tema de los conservadores, han logrado prohibir más de 1.600 libros en el último año en las escuelas en los Estados Unidos y la historia de los desafíos en la lectura en Estados Unidos está inevitablemente ligada al tema de la esclavitud y el racismo y es que nos quieren meter el tema de la teoría de la raza crítica, ¿cómo es? Crítica de la raza, toda esta madre. Igualmente los temas de homosexualismo, hay una donde enseñaba a los niños pequeños también sobre lo que era un homosexual y había una aplicación para aprender a ser homosexual y todo ese tipo de cosas que venimos hablando y lo repito una y otra vez por aquí por Borinquen Radio. Yo no tengo ningún problema con el adulto que tome una decisión de lo que quiera hacer en su vida, pero jamás en la vida podré tolerar, podré aceptar, podré aplaudir que se esté tratando de llevar a los niños al tema de todo lo que tenga que ver con la vida sexual, ¿verdad? O la calidad de los niños y no dejarlos disfrutar su inocencia y decidir ellos cuando quieran hacia adelante, hacia dónde se quieren dirigir con sus vidas. Licenciado. Sí, eso es correcto. El problema aquí viene siendo no tanto un problema de censura de los libros, porque
En Estados Unidos no se censuran los libros. Usted puede comprar como adulto el libro que usted le venga en gana. Es una cuestión que se ha concentrado en la cuestión escolar y en una agenda que existe con relación a los niños menores de edad. Y hay una política consciente de un sector de izquierda, socialista, comunista, como usted quiera llamarle, que está aliada al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y esa agenda incluye, como bien has dicho, poner a las personas afroamericanas puramente como víctimas que no tienen capacidad ni para buscar una tarjeta de identificación. Personas que dentro de esta agenda necesitan que el gobierno los ayude en todo. Se han notado que culturalmente, por ejemplo, usted mira la televisión en Estados Unidos y ahora prácticamente todos los anuncios tienen un afroamericano. Mírelo bien lo que estoy diciendo. No los anuncios de Puerto Rico. Puerto Rico siempre está atrás. Pero miren los anuncios, van a ver que prácticamente, yo le puedo decir como 80-90% de los anuncios comerciales de televisión tienen personas afroamericanas. Claro, no se habla de la guerra que hay de los afroamericanos con los asiáticos americanos en las calles. Eso no se habla porque no, es un tema tabú. ¿Usted cree que están haciendo ahora mismo a golpes con todos los niños blancos donde se los encuentren, bajando a la gente de los carros, destruyéndolas, dándole pero sendas pelas? No solamente en Estados Unidos, también en el Reino Unido, que estoy viendo muchos visuales sobre eso, y en Francia e Italia, en las fronteras donde están cruzando. Y es una situación bien difícil porque inclusive vimos una marcha hoy, me parece que la compartí en las redes, donde estaban ellos gritando que este era nuestro momento, de que teníamos que recobrar lo que nos habían hecho y que nos tenían que iban a tener que pagar por todo lo que nos han hecho. Y entonces están por todas las calles como si la gente que viven ahora y por ser blanco tienen la culpa de lo que te pasó en la esclavitud hace 100 años atrás, que tienen ellos que ver por el color de la piel. Yo no tengo que ver o el otro no tiene que ver con lo que te haya pasado. Sí, esa es la política de lo que se llama en Estados Unidos reparations, que es una teoría también que es parte de esta agenda woke, liberal, de izquierda, que consiste en decir que la culpa de que hubo la esclavitud africana es exclusivamente del hombre y la mujer blanca. Y es un mito y es una falsedad. En primer lugar, esa idea que había en la serie aquella hace muchos años, Roots, de Alex Haley, que fue un éxito en Estados Unidos hace muchísimos años atrás, de que el hombre blanco europeo iba y buscaba a los esclavos y que ellos estaban sueltos y de momento venía el hombre blanco y se lo llevaba, es un mito, es una falsedad. La realidad es que la esclavitud dentro de África existía entre africanos y africanos. Y los mismos dirigentes africanos buscaban, cuando ganaban una guerra contra otro grupo, esclavizaban a la gente y los vendían a los europeos. Y la realidad histórica es esta, y esa la quieren obviar. Los primeros que abolieron la trata de esclavos en el mundo fue la Marina de Guerra Británica, en 1808. Inglaterra dio instrucciones que su marina, que era la marina más poderosa del mundo, patrullara las costas de África, interceptara los botes que tuvieran a esclavos y los devolvieran a África. España, Portugal, otros países seguían en la trata de esclavos. Tanto es así que en Puerto Rico se abole la esclavitud como 12 años después de que se hace la abolición en Estados Unidos. Porque España fue uno de los últimos países que aprobaba la esclavitud africana en el mundo. Y Portugal fue el otro, que en Brasil fue prácticamente hace como un siglo y pico que abolieron la esclavitud también. Es decir, eran los dos países más atrasados. Y en África, los árabes siguieron con la esclavitud de los africanos hasta 1910, 1920. Así que esta idea de que tienen la culpa los Estados Unidos, Inglaterra, el hombre blanco, es una falsedad. Eso es así, pero quieren ahora poner a la gente que desciende de los ingleses y los americanos a pagarle. Yo no tengo esclavos, pues yo tengo que pagarle a una persona que no es esclavo. No sé sentido, pero esa es parte de la gente. Esa es parte de la gente. La teoría de la crítica de la raza es bien peligrosa porque está poniendo en una guerra a nivel mundial entre la gente. Y lo que quiere es dividir y vencerá, ¿verdad? Lo de siempre. Pero toda esta gente que quieren impulsar la agenda globalista y que nos quieren obligar a tratar de llegar a comernos esto, ¿verdad? De alguna manera, están usando la cultura, la pintura, la música,
los artistas, los influencers y los libros. Así que, y obviamente los libros, como saben que ya la gente lo único que hace es ver internet, ¿qué tienes que hacer? Llevarlos obligados a las escuelas donde los niños sí o sí tienen un salón de clase 30 o 45 minutos frente a una maestra para obligarme a leer estos capítulos en voz alta. Ay, vamos a leer este capítulo y vamos a leer esta partecita aquí para obligarte, porque sé que si te vas a la casa no te lo vas a leer, yo te voy a enseñar. Y ahí es donde utilizan a ese maestro, a ese educador, a llevarnos contra la pared a los niños. Es así, porque es una audiencia cautiva. Seguro. Es decir, los niños están en la escuela y la ley exige que estén en la escuela y nosotros queremos que aprendan. Por lo tanto, como los tenemos allí cautivos, pues vamos a empezar a meterle esta ideología a través de los maestros, de cierta manera, adoctrinarlos para que piensen que lo más natural del mundo no es un hombre y una mujer, ni que el ser humano procree y que la diferencia entre el hombre y la mujer se complementen en una relación que produzca vida. Eso no es importante. Lo importante es que si a ti te da la gana ser pues homosexual o tú quieres vestir como una mujer, pues eso es perfectamente normal y no lo es. Así que esa agenda está ahí. Además, la otra parte de la agenda es que hay algunas razas que son víctimas y otras razas que son victimarios. Como si esto fuera una cuestión de que por el color de tu piel tú eres bueno o eres malo. Otra falsedad más. Y entonces, además de eso, siguen con la cultura esta de que el mundo se está cayendo, que tenemos que comer menos, consumir menos, pasar más trabajo. Y toda esta agenda es una agenda que es consciente y hay que luchar contra ella porque es una amenaza a la humanidad.